Estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, empezamos la semana número 29 en el área de matemática, trabajando con la plataforma Aprendo en Casa. En el día 3, situación 1, con nuestra competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El propósito para el día 3 es determinar las condiciones y restricciones de una situación aleatoria de contexto. Revisemos entonces la situación número 1. Dice, al inicio de cada semana, Enrique elabora la lista de platos nutritivos para la alimentación de su familia. Durante la semana que viene, él tiene previsto preparar 4 entradas y 7 segundos. Sus entradas y segundos son fácilmente combinables, lo cual le anima a armar el menú diario al azar. En una caja coloca papelito con los nombres de las entradas y en la otra papelito con los nombres de los segundos para el menú del día. Enrique toma un papelito de cada caja y así tiene la combinación entrada-segundo. Para las entradas toma un papelito, lo lee y lo devuelve a la caja, dado que solo dispone de 4 entradas. Para los segundos, como tiene una para cada día de la semana, no devuelve el papelito seleccionado a la caja. Los retos para estas 2 semanas serán elaborar un esquema para representar todas las combinaciones entrada-segundo posibles durante los 3 primeros días. Determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de los familiares en el primer día. Y con esto responder, ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? ¿En qué beneficia prever el menú de la semana? Bien, para ello vamos a utilizar los 4 pasos de Polya. El primer paso, comprendo el problema, nos planteamos la primera pregunta. ¿Qué datos tenemos de la situación? Pues tenemos que Walter tiene previsto preparar 4 entradas y 7 segundos. Segundo, en la caja coloca papelitos con los nombres de las entradas y en otra caja coloca papelitos con los nombres de los segundos. Luego, para sacar el menú del día, Enrique saca un papelito de cada caja. De la caja de las entradas lo lee y lo devuelve. De la caja de los segundos lo lee y no lo devuelve. ¿Qué nos pide el problema? Eso depende de la pregunta, ¿no? En el caso de la situación, nos pide elaborar un esquema para representar todas las combinaciones de entradas segundos que sean posibles durante los 3 primeros días. Y luego determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de los familiares en el primer día. Bien, pasemos ahora al segundo paso de Polya, que es diseñar el plan. Entonces para ello vamos a describir paso a paso qué es lo que vamos a hacer para poder resolver la situación. En el primer paso vamos a realizar un esquema gráfico para recrear la situación. Segundo, vamos a usar el diagrama del árbol para buscar las posibles combinaciones de entrada segundo para estos 3 primeros días. Tercero, vamos a determinar si es un experimento con reposición o sin reposición. Cuarto, calculamos la probabilidad del evento que nos piden. Y quinto, contestamos las preguntas. Pasemos ahora al tercer paso de Polya, que es ejecutar el plan. Para ejecutar el plan, primero tenemos que tener los datos. Según los datos, dice que debemos tener 2 cajas. Una caja donde van a estar las entradas y aquí va a haber 4 entradas. Entonces vamos a colocar 4 papelitos, del 1 al 4. Ahora, en la otra caja va a estar el segundo. Va a haber ¿cuántos segundos? 7, claro, del 1 al 7, entonces escribimos en cada papelito. Ahí van a estar los 7 segundos. Ahora, en la primera caja, según el dato que nos muestra, nos dice que se saca un papelito de la caja donde están las entradas. Se lee y luego se devuelve a la caja. Entonces eso quiere decir que donde está la caja de las entradas va a ser un experimento con reposición. Ahora, para los segundos se saca un papelito, ¿no? Se saca un papelito, se lee y no se devuelve, Entonces, los segundos va a ser un experimento sin reposición. Ya, ahora, teniendo claro esto,
vamos a calcular a ver las combinaciones posibles para el primer día. Entonces tendríamos 4 entradas, o sea, los números del 1 al 4. Y vamos a tener 7 segundos, porque con esos 7 se puede combinar. Vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Entonces tendríamos 4 entradas por 7 segundos. En total tendríamos 28 combinaciones posibles. Para el segundo día también vamos a tener 4 entradas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en las entradas hay 4 papelitos. Se saca un papelito para elegir la entrada, pero también se devuelve. Entonces, el espacio muestral de las entradas no va a cambiar, siempre van a estar los 4, ¿correcto? Siempre van a estar los 4. Entonces va a haber 4 entradas con ¿cuántos segundos? 6 segundos. ¿Por qué? Porque los segundos sí se saca un papelito y ya no se devuelve. Entonces nos quedan 6, porque una ya se va a elegir en el primer día. Entonces hacemos las combinaciones de esas 4 entradas con los 6 segundos y nos da 4 por 6, 24 combinaciones para el segundo día. Ahora, para el tercer día también va a suceder lo mismo. Va a haber 4 entradas con 5 segundos, ya no 6 ni 7. ¿Por qué? Porque ya se tomó uno el primer día y otro el segundo día. Entonces nos queda solo combinar con estos 5 segundos. Entonces acá tenemos 4 por 5, sería 20 combinaciones para el tercer día. Bien, ahora pasemos a contestar la siguiente pregunta. Vamos a contestar la siguiente pregunta. A ver, tenemos aquí: determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de sus familiares en el primer día. Entonces, ya anteriormente hemos visto que en el primer día tenemos 28 combinaciones. Ahora lo vamos a desglosar. A ver, primero podemos analizar de la siguiente manera. Tenemos el primer o la primera entrada. Esa primera entrada se puede combinar con los 7 segundos. O sea, tendríamos ahí 7 combinaciones posibles con la primera entrada. Con la segunda entrada también podríamos combinar esa segunda entrada con los 7 segundos. La tercera entrada también lo podemos combinar con los 7 segundos. La cuarta entrada también lo podemos combinar con los 7 segundos. Entonces ahí nos damos cuenta que cada entrada se combina con 7 segundos. Como son 4 entradas, se va a tener que sumar 7 más 7 más 7 más 7 4 veces. Eso quiere decir que las combinaciones posibles son 7 más 7 más 7 y más 7. O sea, 4 por 7. Hay 28 posibles combinaciones, ¿correcto? Ahora, como nos preguntan la probabilidad de poder combinar una entrada y un segundo el primer día, entonces eso es igual a los casos favorables dividido entre los casos posibles. Ahora, ¿cuántos casos favorables tenemos? Es que el familiar va a elegir solo un plato el primer día. Entonces, será uno de ¿cuántos? De 28 combinaciones posibles que tenemos para el primer día. Entonces, la probabilidad será un 28avo, ¿correcto? Bien, pasemos a contestar entonces ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? Entonces, si aumentamos la cantidad de entradas, lógicamente que se va a poder combinar más entradas. Y si disminuimos la cantidad de segundos, se va a poder combinar menos segundos. Entonces, lo que se puede hacer es que aumenta las combinaciones de las entradas, pero disminuye la combinación de los segundos. Y puede que no cambien los casos posibles a la semana, dependiendo cuántos platos se aumenta en las entradas y cuánto se disminuye de los segundos. Eso va a depender, ¿correcto? La segunda pregunta es: ¿en qué beneficia prever el menú de la semana? Pues beneficia porque permite escoger los platos diferentes hasta donde sea posible. Eso dependiendo pues de la cantidad de entradas que se tiene y la cantidad de segundos también que se tiene, ¿correcto? Bien, pasemos ahora a la reflexión. Cuarto paso de Polya, la reflexión. Nos planteamos una primera pregunta: ¿qué significa con reposición y sin reposición? A ver, con reposición significa que se mantiene el espacio muestral intacto, no va a cambiar. Y sin reposición es cuando el espacio muestral ahí sí disminuye y la probabilidad va a tener que cambiar. ¿Cuál es el diagrama del árbol? Bueno, esa es nuestra segunda pregunta para la reflexión. ¿Qué es un diagrama del árbol? El diagrama del árbol es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento y se usa en el caso de los conteos y la probabilidad. Tercera pregunta: ¿qué es un espacio muestral? ¿Y qué es un suceso o evento? El espacio muestral es todos los casos posibles que se pueden obtener de un experimento aleatorio. Y el suceso o evento
es una parte, un subconjunto de ese espacio muestral. ¿Qué se puede dar en esa situación? Veamos un ejemplo. A ver, tenemos, si el experimento es lanzar un dado y anotar lo que sale en la cara superior, nuestro espacio muestral será pues que salga 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Son todos los casos posibles. Entonces el espacio muestral que se denota con esta letra griega que se llama omega va a ser del 1 hasta el 6. Todos los casos que salgan. Ahora, si un evento es que salga el puntaje mayor que 3, entonces será pues que te salga mayor que 3, que te puede salirte 4, 5 o 6. Entonces, nuestro evento estará formado por 3 elementos, ¿no? 4, 5 y 6. Ahora, si queremos calcular cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el puntaje de su cara superior sea un número primo, entonces primero hallamos el espacio muestral, que sería del 1 al 6. Todos los casos posibles que pueda salir en el dado. Ahora, a partir de ahí vamos a elegir los que cumplen este requisito, que la cara superior sea un número primo. Entonces elegimos los números primos que salen acá. El 2 es un número primo porque tiene como divisores el 1 y el 2. El 3 también tiene como divisores el 1 y el 3. Y el 5 también, que tiene como divisores el 1 y el 3. Perdón, el 1 y el 5. Entonces, los números primos son aquellos que tienen solo dos divisores. Entonces, ahora elegimos nuestro evento, que está formado por 2, 3 y 5. Y a partir de ahí calculamos la probabilidad de que nos salga un número primo. Entonces, los casos favorables son que nos salgan números primos, que son el 2, el 3 y el 5. 3 casos tenemos. Y los casos posibles son todos aquellos, o sea, tenemos 6 casos. Entonces, nuestra probabilidad de que nos salga primo será 3 de 6. Si sacamos tercia al 3 y tercia al 6, nos queda un medio. Entonces, lo podemos denotar la probabilidad como fracción, como decimal o como porcentaje. Cualquiera de los casos es válido. Bien, muchachos, bien, chicos, espero que hayan entendido. Nos vemos y cuídense. Chao, chao.